Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Cristian Paredes y Felipe Rodríguez. En este video vamos a explicar, de la manera que nos explicó el profesor Dusko, el MRP, sus aplicaciones y cómo se puede resolver usando algoritmos en Java. Entonces el problema propuesto fue: una empresa X monta el producto final A, que se compone de partes, subpartes y elementos. El producto final A se compone de una parte de B, 4 partes de C y 3 partes de D. La parte B se compone de 3 subpartes de E. La parte C se compone de 3 subpartes E, 2 subpartes G y 2 subpartes F. La parte D se compone de una subparte F. Por otra parte, la subparte E se compone de 2 subpartes G. La subparte F se compone de 5 elementos de H y la subparte G se compone de 2 elementos. Ahora, como podemos ver, nos están indicando las relaciones que hay entre cada parte y su proporción. Eso es lo principal para poder empezar el proceso de MRP. Lo que queremos conseguir con este proceso no es otra cosa que la explosión de materiales, que vamos a explicar, dado que este es un problema ya más complejo, con matrices. Entonces, para obtener la explosión de materiales, debemos antes conocer ciertas características de nuestro proceso, como el montaje del producto, las partes, las subpartes y los elementos. Y finalmente necesitamos conocer la demanda del producto final A, que está dada por un horizonte de planeación de 8 periodos de tiempo, como se verá a continuación. Bueno, en un principio, la aplicación nos pregunta cuántos componentes y subcomponentes va a tener el proceso. La aplicación la desarrollamos para que funcionara con cualquier cantidad de componentes y subcomponentes que el usuario desee ingresar. Pero para ilustrar el ejemplo del profesor Dusko, vamos a ingresar que son 9 componentes. Ahora nos pregunta el horizonte de planeación indicado en tiempos. Para el ejemplo del profesor Dusko, el profesor insertó 8 periodos de tiempo. Se nos abre la matriz en la cual se van a llenar los datos iniciales. Esta matriz fue provista por Dusko en el ejercicio planteado, pero de igual manera se puede llenar con cualquier otro valor. Para ilustrar el ejemplo de Dusko, la vamos a llenar con los mismos valores que nos presentó él. Bueno, el tiempo de aprovisionamiento nos muestra cuántos periodos de tiempo se va a demorar en llegar este componente desde el momento en el que se pide. El inventario disponible nos va a mostrar cuántos elementos existen actualmente en el inventario de cada uno de los elementos. La recepción planeada nos va a mostrar cuántos elementos se planean recibir en cuál periodo. Por ejemplo, para el periodo B se planean recibir 30 elementos en el segundo periodo, 30 elementos en el tercer periodo y 20 elementos en el cuarto periodo. Para el elemento C se planean recibir 100 elementos en el segundo periodo, pero para el elemento D no se planea recibir ningún elemento en ninguno de los periodos. El lote va a ser la cantidad de elementos que se van a ir recibiendo por cada pedido, y el stock de seguridad es el mínimo de inventario que debe haber para cada uno de los elementos. Como podemos ver, todos los elementos pueden estar en 0, menos el G, que debe tener al menos 10 elementos en su inventario. Bien, ahora al hacer clic en siguiente, nos va a preguntar la matriz de relaciones. La matriz de relaciones se saca de la información planteada por el problema. Como podemos ver, el producto A se compone de una parte B, 4 partes de C y 3 partes de D. Y de esa manera se va llenando toda la matriz. Vamos a llenarla automáticamente para no perder tiempo en eso. Bien, como podemos ver, nuestra matriz ahora está completa. El componente A se compone de una parte de B, 4 de C y 3 de D. La parte B se compone de 3 de E. El componente C se compone de 3 de E, 2 de F y 2 de G. El componente D se compone de una parte de F. El componente E se compone de 2 partes de G. El componente F se compone de 5 partes de H. El componente G se compone de una parte de I. Y H e I son las subpartes más pequeñas que no se componen de nada. Hacemos clic en siguiente y nos va a mostrar la tabla de los periodos. Como anteriormente indicamos que eran 8 periodos, nos va a dar la posibilidad de ingresar 8 periodos. Esta tabla también nos la ofreció el profesor Dusko, pero se puede llenar también con cualquier tipo de valor. Para ilustrar el ejemplo, vamos a llenarla con los mismos valores. Aquí sería una demanda de 100 en el segundo periodo, 50 en el tercer periodo, 100 en el cuarto periodo
200 en el quinto periodo, 20 en el sexto periodo y 400 en el séptimo periodo y finalmente 50 en el octavo periodo. Bien, para finalizar hacemos clic en siguiente y nos va a mostrar los resultados por cada uno de los componentes. Aquí podemos ver el resultado de la letra A, del componente A, el resultado del componente B, del componente C, D, E, F, G, H e I. A continuación les explicaremos qué significa cada una de las columnas y filas de la matriz. Entonces, ahora, para explicar el plan de requerimiento de materiales, MRP, comenzaremos por el producto final A. Entonces, tenemos requerimientos brutos, llegadas programadas, inventario a mano, requerimientos netos, plan de recibir órdenes y plan de generar órdenes. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Entonces, según la matriz que ingresamos al principio, tenemos 50 unidades de inventario del producto final A. Dado que en el primer periodo de tiempo, cada columna de estas va a representar un periodo de tiempo, dado que en el primer periodo no tenemos requerimientos brutos, entonces no vamos a tener requerimientos netos ni plan de recibir órdenes, sino solamente un plan de generar órdenes, debido a que el tiempo de aprovisionamiento del producto final A es de 1. Es decir, si lo pido en el periodo 1, llegaría en el periodo 2. De acuerdo a lo anterior, entonces, para el periodo 2 se necesitan 100 unidades de requerimientos brutos. No hay llegadas programadas. Ya el inventario a mano pasaría a 0, debido a que necesitamos 100 y tenemos 50, entonces nos hacen falta 50. Es decir, en requerimientos netos tenemos 50 unidades. Tenemos también el plan de recibir órdenes de las 50 unidades que nos harían falta, que pedimos en el primer periodo de tiempo, para cumplir así con el segundo periodo, y aparte generamos una orden por otras 50 unidades con el fin de suplir la demanda del tercer periodo de tiempo. Entonces, para el tercer periodo de tiempo, tenemos requerimientos brutos de 50, no hay llegadas programadas, no hay inventario a mano, por lo tanto los requerimientos netos vuelven a ser 50. Y el plan de recibir órdenes es 50, el cual fue pedido en el periodo de tiempo anterior. Ahora, ya cumplido el tercer periodo de tiempo, procedemos con el cuarto, cuyos requerimientos brutos son 100 unidades. Pasa exactamente lo mismo, no hay llegadas programadas, no hay inventario a mano, tenemos 100 de requerimientos netos, nuestro plan de recibir órdenes va a ser igual al que pedimos el periodo pasado, es de 100, para cumplir con la demanda de este periodo. Y procedemos a generar una orden de 200, basado en el requerimiento bruto del quinto periodo. Tampoco hay llegadas programadas, no hay inventario a mano, requerimientos netos serían 200, plan de recibir órdenes 200 del periodo anterior, y un plan nuevo de generar órdenes de 20 unidades con el fin de cumplir con la demanda del sexto periodo. Sucede exactamente lo mismo acá, con el sexto periodo. Sin embargo, ahora vamos a pedir 400 unidades para recibirlas en el periodo número 7, con el fin de cumplir los requerimientos brutos de este mismo. Y finalmente, en el periodo séptimo pedimos 50 unidades para cumplir con la demanda del octavo y de esta manera concluir con la matriz A. Bien, como podemos evidenciar, el resultado de nuestra matriz A es exactamente igual al resultado obtenido por el profesor Dusko. Repito, esto fue para probar que nuestro programa funcionara, pero nuestro programa funciona con cualquier tipo de datos que se le inserten. Bien, ahora pasaremos a ver la matriz B, la cual varía un poco. Como podemos ver, la parte A se compone de una parte B. Entonces, los requerimientos del plan de generar órdenes de A van a entrar a los requerimientos brutos de B. Como era solamente por una parte B que se necesitaba para hacer A, se va a multiplicar por 1, por lo tal pasa derecho. Ahora, por la información prestada en la matriz principal, sabemos que B tiene un inventario inicial de 100, pero nuestro requerimiento en el primer periodo va a ser de 50 unidades. Entonces, para el primer periodo vamos a tener 50 unidades en el inventario. El resto de las operaciones se ejecutan de la misma manera como fueron explicadas en el ejercicio anterior. Lo único que cambia es que el tiempo de aprovisionamiento del componente B está en 2, lo que significa que si los pedidos se hacen en el primer periodo, van a llegar 2 periodos después. Así podemos ver que el plan de generar órdenes está movido 2 columnas
a la izquierda en lugar de una columna, como en el caso del componente A. Ahora, ¿qué pasa cuando un solo componente provee a varios componentes? Por ejemplo, podemos ver que E le provee 3 partes a B y 3 partes a C, o F, que le provee una parte a D y 2 partes a C. Lo que hicimos en este caso fue, el programa identifica a quién le está proveyendo y suma el resultado de cada una. Entonces, en este caso, si se le está proveyendo 2 a C y 1 a D, coge el resultado de C, lo multiplica por 2, que sería 800 en el primer periodo, y le suma D multiplicado por 1, que sería 100. 800 más 100 nos da los 900 que aparecen acá. El programa hace exactamente lo mismo. Las demás matrices fueron encontradas de la misma manera. La única que varía un poco es la matriz G, la cual tiene un stock de seguridad de 10, lo que significa que en el inventario siempre tienen que haber al menos 10 elementos. Bien, por la matriz principal sabemos que el elemento G tiene un inventario inicial de 1200. Acá podemos ver que nuestro resultado difiere un poco del resultado obtenido por el profesor Dusko. Esto se debe a que el profesor Dusko indicó que para el elemento G los lotes fueran de 1, pero para el elemento E los lotes fueran de a 150. Significa que no pueden vender de a un elemento, sino paquetes de a 150 elementos. Esto difiere en el resultado de las demás matrices y afecta en el resultado de G. Nosotros lo pusimos con 1 para variar un poco el resultado del profesor Dusko y así mostrar la transparencia. Bien, si tenemos 1200 en el inventario y nuestros requerimientos son de 6120, deberíamos pedir 4920. Pero como necesitamos mantener 10 en el inventario, lo que se pide en realidad vienen siendo 4930. Y el plan de generar órdenes viene siendo los mismos 4930. Aquí se bajan inmediatamente a la columna de abajo porque el tiempo de aprovisionamiento en el elemento G es 0. Significa que si se pide un elemento en este periodo, va a llegar en el mismo periodo. Otra cosa en lo que varían nuestros resultados de los resultados obtenidos por el profesor Dusko es el tamaño de las matrices. Por ejemplo, en el caso de la letra G, podemos ver que nuestra matriz tiene un tamaño de 8 columnas y el del profesor tiene 5 columnas. Nosotros lo que hicimos fue dejar el mismo tamaño para todas las matrices para facilitar su manipulación y las columnas que no estábamos utilizando las dejamos en 0. Aquí aparece el inventario en 10 porque dejamos que el inventario mínimo debe ser el que está en el stock de seguridad. Así se ve también en la matriz F, que tiene 6 columnas, en la matriz E, que tiene solamente 5 columnas, en la matriz D, que tiene 7 columnas. Solamente se ven las 8 columnas en la matriz A, que es la que tiene involucrados los 8 periodos de tiempo. Para las demás se ve disminuido este tamaño. Entonces, ya podemos visualizar toda la explosión de materiales, que es el resultado del MRP1 trabajado en este problema. Entonces, de esta manera, podemos ver la complejidad de este mismo proceso, debido a que acá solo lo estamos haciendo para un producto. Y todo esto se genera solamente para la fabricación de un producto. Por lo tanto, se puede apreciar de una mejor manera la complejidad del mismo proceso y de los cálculos que se deben generar basados en los requerimientos, digamos, de las empresas en la vida real con los plazos de entrega y los cálculos también para poder cumplir con el contrato de la empresa que se debe generar, es decir, cuándo debo entregar, cuánto. Bueno, acá miraremos un poco más a fondo el código que se está utilizando para la generación de las matrices. Tenemos un primer método que se llama pedir datos. Aquí nos pregunta la cantidad mínima de partes y subpartes. Aquí nos pregunta el tamaño del horizonte de planeación, o sea, el número de periodos. En el siguiente método se llama proceso 1. En proceso 1 lo que hace es crearnos la matriz A, la matriz 1. Esto lo hicimos de esta manera porque la matriz 1 siempre va a ser diferente a las demás matrices. Como pudimos apreciar, las matrices se generaban su demanda a partir de la última fila de la matriz anterior.
pero como la matriz A no va a tener ninguna matriz anterior, ella obtiene su demanda del horizonte de planeación, así que necesitábamos plantearla de una manera diferente. Aquí vemos el proceso para generar la matriz 1, teniendo en cuenta la información obtenida en la matriz principal, en la matriz de relaciones y en la matriz de periodos. Luego creamos otro método llamado proceso 2. En este proceso 2 vamos a ejecutar todas las demás matrices que sean necesarias. Este proceso 2 lo llamamos dentro de matriz 1 y se va a ejecutar la cantidad de veces que se hayan insertado el número de partes. Así aseguramos que va a generar el número de matrices necesarios para resolver el problema. Una vez una matriz es generada, en el caso de la matriz 1 o las demás matrices, es agregada a un array list de matrices que se llama matrices. El array list matrices nos va a recibir vectores de tamaño n por n que nos reciben elementos strings. Cuando ya está llena este array list de matrices, lo pasamos por parámetro a la interfaz de resultado, como se puede ver acá. Y ya teniéndolo como por parámetro, podemos ir llamando cada uno de los elementos, siendo los elementos las matrices ya resueltas, e irlo imprimiendo en nuestra tabla de resultados. Y así fue como encontramos la solución a nuestro problema. Todo lo anteriormente explicado fue para comprobar la transparencia y dinamicidad de nuestro proyecto. Así podemos ver que no solamente funciona con el problema planteado por el profesor Dusko, sino funciona con cualquier problema planteado de MRP1 para un producto. Para diferentes productos sería replicar este mismo proyecto en la cantidad de productos que sea necesario y luego sumar la cantidad de componentes. Gracias por su tiempo, espero que el proyecto haya sido de su agrado. Quedamos atentos a su respuesta.